Ay, papirrín, llega el señor Jesús Ventura en esta ocasión y le saludo porque se encuentra en este momento vía Zoom y que ustedes después van a poder ver esta transmisión en nuestras plataformas de redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como @1049 Radio. Señor Ventura, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, mi Max? ¿Qué dices? Muy buenas noches. Te veo, así ahorita como estás en el video, parece que estás hablando como que estuvieras en Afganistán, así. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Oye, como corresponsal, ¿así o qué onda? Te viste muy mamuco. Es por el Chicharín y luego vamos a estar ahí ya en video. Oye, mi Max, antes que nada, pues muchas felicidades. Felicitaciones, mi Max, porque por alguna causa se ha de haber aperturado una segunda temporada de tu programa. No es casualidad, mi Max. Pues mira, es que yo creo que ya lo dijimos una vez y lo volvemos a repetir. Tarugadas y babosadas, solamente nosotros podemos decirlas en este horario. O sea, nadie se quiere animar. Que sí, claro que sí, mi Max. Oye, pues prácticamente estamos intencionados con ello porque quienes se dedican a una situación de representación popular y hacen tarugadas, no se vale. Fíjate que tuve una llamada de unos chavalos por ahí que estuvieron cuestionándome en relación a algunas situaciones que se ven a través de las generaciones y quería yo abordar este tema, Max, si me permite, sobre la taxonomía generacional. ¿Qué es este rollo? Bueno, sí, son las generaciones mexicanas marcando un impacto de transformación social dependiendo esta situación de relación con las instituciones. Bien, ¿qué es una institución? Para poderlo desglosar, una institución es una forma de organización social, ya sea pública o ya sea privada, que cumple una función específicamente dentro de la sociedad que obedece a ciertas normas, a una estructura, roles con sus miembros y que deben de respetar ese cumplimiento o misión, ¿no? Y bueno, dentro de la apertura de estas generaciones pasaron por unas etapas. Estas etapas son el surgimiento propiamente de esta transformación, un despertar social, una decadencia y una crisis, ¿sí? Que curiosamente estas etapas son de periodicidad y son cíclicas porque están tan determinadas que volvemos a caer una vez, otra vez, y constantemente pasamos por ello. Bien, quiero mencionar que todas las instituciones con las que vivimos hoy nacieron en ese entonces las instituciones más grandes y poderosas en México, en aquel momento particularmente con un partido, el tricolor, el Partido Revolucionario Institucional. Sí, todo el país de repente entró en una paz, hubo 30 años de crecimiento con una tasa del 6% en el Producto Interno Bruto. ¿Estás haciendo campaña o estás hablando bien? No, es que quiero marcar una situación porque la estupidez de estos partidos nos impactaron en las generaciones. Entonces estoy dando una remembranza porque hay jóvenes que no lo vivieron, habemos otros que sí, y hubo otros más seniles que nosotros que parece que tienen memoria corta, Max. Entonces se les olvida toda esta situación y esas son las generaciones que vivieron y cómo les impactó. Entonces, en ese periodo pareciese que hubiera una seguridad absoluta. El país empezó a entrar en una dinámica de modernidad tremenda, por el ejercicio de la practicidad de gobierno del PRI, ¿no? Que cometió un error porque confundió que la primavera iba a ser eterna. O sea, todo ese goce y disfrute de estos canijos pensaron que iba a ser eterno y no dimensionaron las circunstancias. De esa manera, empezaron a actuar como si nada fuera a cambiar, ¿no? Por eso duraron tanto tiempo. Ahí cabe como que si oye, perdón por interrumpirte, como que si la gallina de los huevos de oro no iba a morir. Así de alguna manera entre toda la situación de un funcionario y otro funcionario. Entonces, durante el surgimiento, la institución, pues es mucho más fuerte que el individuo. O sea, se crean estas instituciones gubernamentales y todos los individuos se sujetan a estas instituciones. Pero cuando de repente se llega a esta otra etapa del despertar, los individuos comienzan, ¿sí?, a pensar, me entrego a la institución, pero yo quiero saber qué me van a dar a cambio por entregarme.
en ese sentido las instituciones. Entonces el despertar se convierte en algo violento, porque en esta etapa los adultos comienzan a sentir la necesidad de vivir una vida más como ellos sienten que debe de ser, pero el peso de la institución es mucho mayor a ellos. Ajá, entonces sí. el despertar del individuo comienza a mermarse, a frustrarse, porque pues encima de ello no consiguen obtener sus sueños por perseguir propiamente a la institución. Pero esta etapa influencia más sobre la generación de los baby boomers. ¿Sí? Estos señores son la primera generación que vive bajo este esquema. Y aquí, que son los pues, sugar daddies ahorita, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues ya son los más viejitos que nosotros, ¿no? Entonces, aquí comparo. por ejemplo, con los billetotes que tienen, porque si no, no fueran sugar daddy, fueran cualquier pelusa, ¿no? Sí, claro. Entonces, te has de acordar más de por ahí del asunto del 2 de octubre del 68, cuando marcó el inicio de la etapa propiamente del ciclo histórico. Pues esta generación de los baby boom realmente no vivieron una revolución, porque son más chicos que ese periodo, y tampoco tuvieron una guerra civil mexicana porque no la vieron. Entonces, cuando ellos comienzan a detonar, lo generan de una manera poética, romántica, ¿sí? Suave, Pero el suavecito. gobierno, sí, porque ellos viven bajo un esquema prácticamente de sujeción, porque había ese imperio de la nación y se estaban dando todas las consecuencias. Entonces, voy a explicar en un momento dado esa situación, ¿no? De esta generación. El conflicto que hay en el despertar hace que las sociedades entren en una decadencia. Despiertas de una imponencia o de una estructura gubernamental y dices, oye, a ver, si yo te entrego todas mis habilidades, pues entonces, ¿qué me das a cambio? Y entonces empiezas a cuestionar, comienzas a despertar y este despertar hace que todas estas instituciones dejen de funcionar, se atoran, se traban. Sí. Así es, y entonces se vuelven burocráticos, ¿sí? Pesados. Por otro lado, los individuos comienzan a ganar más y más conciencia. Entonces está claro que en este periodo se da la transición pendular para dar mayor fuerza al individuo y menor fuerza a las instituciones. La nacionalización propiamente de los bancos, que también fue algo que influenció no solamente la existencia del partido priista por la cuestión esta de la nacionalidad del petróleo, que es cuando hubo mucha detonación. Entonces después se viene la nacionalización del banco y empieza la decadencia, ¿sí? Esto ya lo vivimos por ahí de los 80s, 85, cuando se vino una devaluación tremenda. Entonces, más le da poder a esta generación que es prácticamente la que ya continúa, porque México ya no es un país institucional, sino de individuos. Y aquí entra Carlos Salinas de Gortari, que deja las instituciones y amarra a los empresarios y se va sobre los funcionarios públicos, ¿no? Okay. Entonces la decadencia mexicana llega a una fecha más clave con el periodo de Fox, ¿sí? Del botudo aquel, te has de acordar. Entonces, chiquillos y chiquillas, ¿no? Dijera ese señor. Pepocatas. Hoy se inventó tantas frases el amigo y bueno, hasta se condecoró con... Ya venía fumándola desde entonces, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Ya la venía fumando, seguramente. Sí, pues tremendamente. Entonces se declara, posteriormente del periodo de Fox, se declara después la guerra contra el crimen, en otro periodo con otro del mismo partido que él, ¿no? Por ahí el Calderón, que dice que siempre andaba arrimado con el pomo, ¿no? Entonces, este cuate detona una crisis ya a otro nivel, ¿sí? Entonces el problema se empieza realmente a desvanecer a las instituciones. Acuérdate que antes votábamos por el partido, ahora votamos por los monos. Sí, así es. Se pierde la institución. Entonces, a eso voy. A los nuevos... El partido es un parapeto. El partido es un parapeto. Así es. Entonces, las generaciones realmente están extraviadas con toda esta sinopsis, ¿no? Debo mencionar que, por ejemplo, la primera generación, que era la de los babies boomers del último siglo prácticamente, que son los que nacen entre los 40 y los
40 y 60, más o menos por ahí, pues estos niños nacen con ese surgimiento mexicano, nacen y crecen en el momento en que parece que México todo es de color de rosa. Estamos hablando de prácticamente como 20 millones de monitos, de esta generación. Sí, la parte medular crece en la abundancia con historias del pasado tan difíciles, pero que crearon esa generación, o en esa generación crearon un sentimiento muy profundo de culpa, son vanidosos, tienen muchos principios y se esfuerzan por darle visión y valores al mundo. Pues eso lo vivimos con nuestros tíos y nuestros padres, a lo mejor, si te fijas un poco, tienen ese adolecer o esa situación de dar libertades, están tan ensimismados, ¿no? Entonces, para llegar a un equilibrio buscan poner un péndulo en el centro, ¿sí? Pero no logran equilibrar entre los individuos y las instituciones estos cuates. O sea, realmente las cosas se tornan totalmente radicales. O eres blanco o eres negro, ¿sí? Y así esa idea de ellos, son muy cerradones en ese sentido. Entonces, llegamos nosotros, mi Max, que somos los de los 60 a los 80 más o menos, ¿sí? Que somos niños del despertar, porque ya nos tocó ese conflicto de la transición donde tú ya no quieres convertirte en un monito que dependa de una institución y que no valga la pena. Tú ya comienzas a tener otras ideas aquí, ¿no? Entonces, en esta etapa el individuo realmente sufre esa transición, ¿sí? De querer y de poder, porque luego a veces quieres, pero no puedes, ¿no? Sí, Cuando puedes eso le hacerlo, pasaba a un baby boomer, quieren, pero ya no pueden, para eso compran un Viagra, por ejemplo. bueno, hablando en ese sentido, ¿no? Pero realmente la confusión de hacer lo que quieres y lo que puedes, y luego, además, solamente puedes hacer lo que no quieres. Entonces sí estamos en un conflicto medio cañón en ese entonces, porque además los niños estorbábamos en ese periodo. Fue cuando se dio la pastilla esa, la píldora anticonceptiva, porque los niños no teníamos accesos al mundo de los adultos, ¿sí? Estamos hablando que somos más de 40 millones que tenemos esa psicosis, ¿no? Además, comento que la relación que un niño lleva con un adulto dentro de esta generación, pues propiamente es muy cerrada, ¿sí? Generamos distintos nichos de conjugación social, nos empezamos a dividir, la relación es pésima entre la generación anterior, que los baby boomer, con las instituciones, porque somos los que rompemos también, y bueno, realmente creemos que valemos poco socialmente, fíjate, en esta generación, y para nosotros, siendo pragmáticos, somos sobrevivientes, somos los adaptados porque tenemos que evolucionar con las tecnologías, nos pegó mucho la transición de todas las tecnologías, ¿no? Pero tenemos más que la institucionalidad que venía con la generación anterior, nosotros nos apegamos más al honor y la causa. Somos más comprometidos en ese sentido, ¿no? Entonces, de esa manera van evolucionando. Me voy hasta la última etapa, mi Max, para no perder más tiempo, porque están los millennials que son muy creativos, pero que esos chavos ya no se someten, ya creen que todo debe ser más práctico, ya no les importa la relación que hay entre las instituciones, son más individuales, son más creativos y dicen, no, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar menos y ganar más, Claro. ¿no? Entonces tienen otras ideas y los que están más fritos pues son los más chavos, que son los de la generación Z, y en ello pues bueno, realmente estos chavos están, Dilo. no, es que sabes que están extraviados, porque ellos tienen el respeto por los viejos, pero no saben hacia dónde dirigirse, entonces son los que están a las expectativas. Ellos van a influenciar mucho en las siguientes estructuras sociales, pero estamos hablando del 2025 en adelante, porque están muy chicos, o sea, estamos hablando de chavos de 16, 17 años que todavía padecen, por eso son adolescentes, porque no tienen todavía, inclusive hormonalmente, las capacidades, ¿no? Adolecen, Entonces, ¿no? Que es la palabra, adolecen. Adolecen, así es. Entonces, Exacto. para cerrar un poquito ahí el comentario, quiero
mencionar unas palabras que se me ocurrieron para las generaciones más jóvenes, que son prácticamente los millennials y los de la generación Z, porque los que ahora nos reunimos, gente como tú, como yo, que ya pasamos, ya tenemos una profesión, que ya trabajamos en diferentes lugares, que ya sabemos cómo funciona el esquema gubernamental, porque ya tenemos en el haber más de 4, 5, 6 o 7 presidentes, y que ningún canijo de esto nos da de comer, y que cuando necesitan tu voto pasan a tu casa, te buscan por todos lados, te hablan por teléfono, te mandan mensajes para conseguir un voto, pero cuando ya llegan y logran su consigna, ya no Te los mandan al encuentras, mi virote. Max. Así es, te mandan, no, o sea, y cuando quieren hacer propaganda del poder que ellos cautivan, pues te dicen, ¿qué onda? Pues una camisita y una torta y ven acá y buena onda, ¿no? O te prometen cosas que ni siquiera está a su alcance, porque, por ejemplo, otra escuché un tarado de ellos que decía que el agua te la iba a arrimar. Bueno, pues a ver, espérate. O sea, primeramente dime los procesos, porque me dices qué y me dices cómo lo vas a hacer, o me dices para qué lo vas a hacer, pero en realidad no tienes las facultades, porque tienes que hacerlo a través de una serie de situaciones y licitaciones. O sea, y mucha gente que cree que nos van a quitar, que nos van a poner, que nos van a ofrecer, que van a cambiar, pues te dicen la idea, pero en realidad muy pocos conocemos que para ello se necesita un proceso, y que ellos no tienen ni las facultades ni las capacidades. Entonces nos venden una idea romántica. Sí. Esto quisiera yo que la mayoría de los ciudadanos que estamos hoy en día, dirijo lo siguiente, Max. Todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestras vidas, incluso las oportunidades que dejamos ir. La vida va demasiado rápido, Max. Si no te detienes y paras y observas, que se lo dirijo a todos los millennials y a todos los chavitos que todavía no agarran la onda, debes detenerte y mirar a tu alrededor de vez en cuando, porque puedes perderte y extraviarte, ¿sí? Nuestras elecciones, no digo las elecciones gubernamentales partidistas, digo elecciones de elegir, a veces son espontáneas, a veces son muy espontáneas y a veces son muy pensadas, pero todas ellas reflejan de fondo lo que somos, más que nuestras habilidades y destrezas. O sea, cuando tú tomas una decisión, reflejas más quién eres que todas las capacidades y habilidades que puedas tener, porque al final de cuentas puedes tener todo, pero cuando reaccionas eres medio tontito y medio lento, y al final de cuentas, pues eso es lo que eres, ¿sí? Entonces, es realmente algo que se tiene que pensar, ¿no? Porque lo que haces ahora, lo que puede marcar una gran diferencia sobre el resto de tus días, no pretendas, ¿sí?, engrandecerte por los actos que te presiden ascendentemente. O sea, no puedes vivir con las ideas y logros de tu papá porque eres un junior, ¿sí? No puedes generar eso. Entonces, no puedes generar y creer que los actos te van a engrandecer. Mejor busca ¿cómo se dice? Inmortalizarte más bien por tus, claro. inmortalizarte con tus hechos, pero que sean tus logros, que sean tus ideas, que sean bien aterrizadas, bien orientadas, y que tengas que poder realizar un deber ser y no solamente un deber, porque hay una gran diferencia. El día que realmente la gente que nos representa en todos los niveles, en los tres poderes, para ir más claro, donde ellos realmente deban de hacer un deber ser y no solamente un deber, porque mi deber es mantener mi familia. Entonces, el que yo tenga un cargo representativo, voy a sacarle provecho porque es negocio. Ese es mi deber. Pero el deber ser va más allá de lo que me opone a mí, va sobre la mayoría, sobre las necesidades. Entonces, a esta gente se les olvida que no se representan solos, que todos esos canijos son mandatarios, que es el pueblo el que los manda, pero parece que nosotros tenemos que pedirles la autorización para ver si nosotros podemos opinar, ¿no? Entonces, mientras
el ciudadano no encuentre una razón y se encuentre en paz consigo mismo, jamás va a poder encontrar la verdadera conexión con todos los demás, mi Max. Entonces, en mi opinión, tal vez tanto que o poco que dije, estamos hartos, los de la generación X, en tener generaciones anteriores sometidas a gachones y tener generaciones más nuevas que no desconocen porque lo saben, porque tienen las tecnologías actuales, pero no se comprometen. Y que al final del día, en manos de ellos vamos a tener la opinión, la contraparte, el equilibrio con todas estas gentes, porque el aparato legislativo y el aparato ejecutivo y el aparato judicial siempre va a existir porque son instituciones que al final de cuentas ya no importan mucho porque es el monito. Vamos a tener que regresar a las instituciones, mi Max. Y estos chavos van a tener que hacer su chamba, tener que entender cómo se están moviendo las condiciones sociales. Lo dejo ahí, Max. Seguimos platicando. No sé si quieras opinar o algún comentario en relación a esto, porque sí estoy un poco sacado de onda y preocupado por la juventud actual debido a esta llamada que me hicieron. Y pues ya son chavitos de 30 años, no tan chavos. Yo creo que muchas cosas son en base a la educación que recibimos. Y hay muchos chamacos que están totalmente desorientados, algunos se pierden, como bien dices, en el camino, y estos se pierden feo porque hasta se meten en el mundo de las drogas, por ejemplo, se extravían por completo estas personas y pierden la noción, o sea, por completo los perdimos, ¿no? Y se vuelven unos parásitos del sistema que después todos tenemos que andar cargando con todo este equipo de personas y que a veces pareciera que no nos afectan, pero en algún momento nos están impactando y se llaman programas sociales. Y esos programas sociales, usted y yo los estamos pagando con nuestros impuestos. ¿Verdad? Sí, claro, y además que son muy elevados, ya los hemos comentado. Estaba platicando con una persona de los servicios de administración tributaria que pues es el 30% del ISR que nos están tumbando, mi Max. Por cada 10 pesos te quitan 3 y de los 7 que te quedan, ¿sí? Pues tienes que pagar otros impuestos, claro, como es el IVA, como es el INSABI en caso de adquisiciones, y bueno, y existen el IETUM, y existen muchos impuestos, porque el país da para eso y da para más, claro, y además de muchos elevados. Y aún así no tienen llenadera a todas las personas que se encargan de la administración, del control, porque una de las funciones de la administración pública, pues es abastecernos de las necesidades sociales y comunes, seguridad, educación, etcétera, empleo, etcétera. Sí, claro. Empleo. Y siempre, y pareciera que es una situación que da vueltas, ¿no? Porque mi padre, mi abuelo se quejaban de la misma chingadera, mi Max. Y estos chavos millennials y los de la Z, seguro estoy que se van a seguir quejando de la misma situación. Entonces, ¿qué hay, Max? ¿Dónde está la fórmula para resolver? ¿Dónde? ¿En el conocimiento? ¿En las habilidades? No, porque ya sabemos que se trata de decisiones. Así es. Pero para tomar una buena decisión se necesita despertar. Y para despertar, no nada más hay que ser subversivo, ¿no? O rebelde. Claro, hay que claro. Te gire, que estés enterado, que los chavos se involucren con las situaciones de las necesidades sociales. Ahí está mi Max. No sé qué más hay que hacer ahí. Pues por otro lado... Que la gente se prenda, ¿no? Digo, porque si no, y que se prenda en el buen sentido de que no vayan a hacer desmanes a la calle, ¿no? Al final del día, o sea, que sean ideas estructuradas, bien pensadas, que no nomás sea la borregada, sino que las cosas cambien, pero porque nosotros queremos cambiar, o sea, porque al final del día el beneficio es en nuestro propio bien. Es todo, yo creo, en ese sentido. Yo no opino más, es un buen tema, me parece. De hecho, te están ahí diciendo, Carlos está diciendo, son dos Carlos que te están saludando. Gracias, Carlos. A los dos. Sí, exactamente. Entonces, pues a usted, señor, si digo, en redes sociales no está muy presente, pero estará el próximo martes, ¿verdad? Próximo martes, mi Max, pero
Vamos a darle más sentido a todo este rollo porque es algo que pienso detonar con diferentes disciplinas que pudiéramos asequir, tanto para nosotros, que ya no somos una generación que a lo mejor aplique, pero para dejar vestigio a las futuras generaciones y no tener memoria a corto plazo, mi Max, porque a nosotros se nos olvida y a la gente se le olvida lo que todos los que nos están representando fueron, hicieron y que no van a seguir haciendo cosas que nos beneficien. O sea, hay que estar claros y hay que tener una idea más precisa de cómo sí poder confiar y cómo definitivamente no hay que permitir que nos enjuaguen y nos metan el dedo y nos hagan, bueno. Comer pinole. Oye, nada más ya para concluir, si ya de esa memoria corta que tenemos, ya se nos olvidaron quiénes son nuestros representantes, ahorita se están luciendo en espectaculares, diciendo que van a hacer informes legislativos, van a estar en diferentes plataformas. No, hombre, la gente ansía saber sus ideas y escuchar su palabra. La verdad es que felicidades. Esa es la mejor manera de estarse luciendo en una aparente pre-campaña electoral. Aparente, ¿verdad? Porque como estoy tan güey yo, o sea, no creo que estén haciendo eso, señores. Max, no tienen vergüenza. Yo preferiría que hubiera debates, que hubiera realmente exposiciones idealistas, si tú quieres, de cada uno de ellos, saber quiénes son, saber cómo piensan y saber qué han hecho para estar ahí. Pues para eso es el informe, ¿para qué? Para eso es el informe, para saber. Bueno, es que a veces son sembrados los informes, ¿no? Porque tú y yo, o sea, yo hice esto, yo hice el otro, y tú dices... ¿Quién vende pan frío? Nadie. Así es, mi Max. Jesús Ventura, muy buenas noches y gracias. Te esperamos el próximo martes. Gracias, mi Max. Saludos a todos. Muchas gracias y felicidades por este nuevo proyecto, ¿no? Retomado. Remake. Retomado, sí, bueno, pero vamos a darle más punch. 23:45.